Hola niños, soy su profesora Nelly. En la unidad 2 vamos a ver la determinación de un objeto tecnológico. Vamos a reconocer distintas necesidades a las cuales se puede responder con un producto tecnológico. Vamos a seleccionar una necesidad susceptible de satisfacer mediante un proyecto y vamos a investigar y analizar diversas soluciones que resuelvan la necesidad establecida. Vocabulario, vamos a ver objetos tecnológicos, productos, bienes, servicios, procesos. Me encanta esta saga y encontré geniales todo. Por eso se los puse. Es tiempo de estar guardados. Todo va a estar bien. Que la fuerza te acompañe. Como les he enseñado, todo objeto tecnológico es un objeto que es creado o intervenido por las personas para satisfacer una necesidad. Es decir, un objeto nace frente a una necesidad. Esa necesidad puede ser propia o ajena. Y, ¿no es cierto?, no tan solo un alicate, un automóvil, un computador son objetos tecnológicos, sino también un arreglo floral, una leche envasada, una manzana de exportación. Todos son objetos tecnológicos porque están creados o intervenidos por el hombre. Para la creación de un objeto tecnológico, nosotros tenemos que tener en consideración los recursos materiales, técnicos y humanos, ¿cierto? Y tenemos que investigar y analizar sobre el usuario y el diseño del objeto. Los recursos materiales, técnicos y humanos, entre ellos se encuentran los elementos, ¿no es cierto?, con los cuales se va a fabricar el objeto, las herramientas, los conocimientos técnicos, ¿no es cierto?, para poder aplicarlos a la fabricación del objeto. Y siempre tenemos que tener en consideración el presupuesto o costo que va a tener en la parte económica la creación de ese objeto. La investigación y análisis del usuario implica reconocer las necesidades y requerimientos que le sugieren al usuario, ¿ya? Es decir, por ejemplo, pueden presentar la edad, el nivel de estudio, porque dependiendo de eso va a ser el objeto que se va a poder crear. El diseño del objeto es la etapa en donde se va a dibujar o se va a producir, ¿no es cierto?, cómo tú quieres que sea ese objeto. Y la funcionalidad está relacionada con la manera correcta que tiene un objeto para satisfacer la necesidad del usuario. También se debe considerar la estética y la estructura de los materiales que se van a utilizar. Como explica este esquema, un objeto tecnológico es un producto que pertenece a los bienes. Se realiza utilizando recursos, satisface una necesidad que puede presentar, ¿no es cierto?, los usuarios o los consumidores. Los usuarios se distinguen a partir de una investigación y una muestra para poder saber, ¿no es cierto?, la diversidad cultural, social, etcétera, de los usuarios que van a utilizar el producto. Y todo eso define la creación de un objeto tecnológico. No olviden que los productos dan respuesta a las necesidades y demandas de los usuarios y se dividen en bienes, servicios y procesos. Los bienes son los elementos tangibles. Los servicios son los productos intangibles donde suele haber intervención humana. Y los procesos son los pasos necesarios para elaborar el producto. Maslow es un psicólogo que desarrolló una teoría de la motivación y colocó en una jerarquía las necesidades, ¿no es cierto?, que las personas buscan para satisfacer, y a esta la llamaron la pirámide de Maslow. En esta pirámide Maslow nos explica, ¿no es cierto?, que la fisiología, la seguridad, la afiliación, el reconocimiento y la autorrealización están en una pirámide porque si yo no puedo conseguir las necesidades fisiológicas, no puedo pasar a un nivel de seguridad, si no tengo la seguridad a un nivel de afiliación y así sucesivamente.
Por ejemplo, para el terremoto, un amigo me contaba de que cuando repartían las colaciones a los niños, se empezaban repartiendo al inicio de la fila y los niños recibían su colación, pero los últimos no alcanzaban. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Se las quitaban entre unos y otros los niños. Entonces, ahí ustedes pueden ver que las necesidades, por ejemplo, de alimentación no estaban requeridas y ellos no les importaba pelear por la comida, porque era más importante eso que cualquier otra cosa. También podemos clasificar las necesidades de los usuarios, ¿cierto? De manera según su importancia o naturaleza, en donde encontramos las necesidades primarias, que son aquellas necesidades cuya satisfacción depende de la supervivencia, es decir, la vida, como alimentarse, comer, dormir, beber agua, respirar, abrigarse, ¿ya? Es otra manera de ver lo que hizo Maslow en su pirámide, verlas también de otra forma clasificadas. Las necesidades secundarias son aquellas, ¿no es cierto?, cuyas necesidades satisfacen el bienestar del individuo y van a variar de una sociedad a otra y de una época a otra. Por ejemplo, no sé, ahora para ustedes es importante los juegos de consolas, por ejemplo, o jugar en línea. Y por eso les puse a la abuelita ahí que está tejiendo a través de un juego online, ¿cierto? Pero ella a lo mejor se distraía más y lo pasaba bien tejiendo directamente con sus ovillos de lana y sus palillos. También tenemos las necesidades clasificadas según su procedencia o carácter social. Las necesidades del individuo son aquellas que el individuo, como ser humano, pueden ser naturales, como beber, comer, abrigarse, sociales, que tienen que vivir en una determinada sociedad. Llevar un reloj, celebrar una boda, ver la tele, usar corbata, vestir a la moda, etc. Esto va a cambiar obviamente de una sociedad a otra, incluso de un país a otro, de un continente a otro, hay muchas diferencias. O también necesidades de la sociedad, que parten del individuo y pasan a ser de toda la sociedad, como el transporte, el metro o los autobuses públicos, la seguridad, el orden público, ¿cierto? Todo eso pasa a ser de ser una carencia o una necesidad del individuo, pasa a ser parte de toda la sociedad. También según el problema que satisface, de acuerdo a las áreas o ámbitos de las necesidades más específicas de los individuos en relación a sus intereses o prioridades. Por ejemplo, la salud, los efectos personales, el transporte, el hábitat, el trabajo, la seguridad, el deporte, el vestuario, la alimentación, el aseo, la comunicación y la entretención. Es decir, las personas de acuerdo a lo que requieren van a solicitar esto, como por ejemplo tener una casa propia o tener un buen trabajo, etc. Van a resolver esta guía y en la primera parte dice define, ¿no es cierto?, los conceptos que yo te estoy presentando acá, solamente definirlos. Acá vas a hacer un listado de 10 bienes que identifiques en tu casa, en tu alrededor. Recuerda que los bienes son elementos tangibles, es decir, tú puedes poner, por ejemplo, una estufa, un televisor, que, y tú vas a colocar acá frente a qué necesidad nació ese bien y la fundamentación de para qué sirve. Acá tenemos objetos en el lado izquierdo de la pantalla y también objetos de la columna B, ¿no es cierto?, también al lado del derecho. En la fila que está en el centro son las necesidades y acá arriba dice número, es decir, tú dices, por ejemplo, escritorio
¿Qué necesidad, frente a qué necesidad nace el escritorio? Frente al trabajo. Entonces tú colocas frente al trabajo el número 1. Lo mismo se hace con la otra columna. Acá te doy un listado de objetos, de bienes, y tú vas a colocar frente a qué necesidad, ¿no es cierto?, se crea ese objeto o bien, y cuál es su naturaleza. Por ejemplo, la pizza, ¿qué necesidad, frente a qué necesidad nace? Frente a la necesidad de alimentarse, ¿cierto? Alimentación. Y según su naturaleza, si es primaria o secundaria. Aquí vas a pensar en una necesidad que se debe satisfacer en la actualidad, vas a proponer una solución, es decir, me lo vas a explicar y, ¿no es cierto?, vas a dibujar el objeto que tú estás planteando como innovador para esta necesidad que tú quieres colocar. Puedes descargar tu guía y hacerla manualmente con buena letra y buena ortografía, o puedes trabajar directo de tu computador, como te sea más fácil, ¿ya? Cuando termines la guía, envíamela a profeneliem@gmail.com y tú puedes, ¿ok? Vamos, que se puede. Y los extraño mucho. Un abrazo.